Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana, una mañana hermosa, una mañana fresca. Gracias a Dios por las bendiciones que nos ha otorgado. Hermanos, hay muchas necesidades de oración. Tenemos ya tiempo pidiéndole que esté orando por la familia Branscombe. Los doctores le dieron a Robert Branscombe solamente hasta 3 días de vida. Yo no sé qué ha pasado con él en la última noche, pero por favor ore para que Dios tenga misericordia de ellos, sobre todo de su esposa, la hermana Kim, que realmente está sola ahorita. Su hijo Adam se acaba de mudar hacia Japón con su esposa, y su hija Francie, ella se encuentra viviendo en Alaska. Yo no sé si esté aquí o no, pero por favor esté orando por ellos en este momento tan difícil. También, hermanos, continúo orando por las necesidades que tenemos en nuestra nación. Es importantísimo que estemos orando por todos los que están en eminencia, es lo que la palabra de Dios nos dice. Orar por los gobernantes, por todos y cada uno de ellos, que el Señor de alguna manera redarguya a, a estos a entender lo que están haciendo mucho daño, sobre todo al permitir la anarquía y todo lo que está sucediendo en algunos estados y ciudades de la nación. También, hermanos, importantísimo que estemos orando unos por otros. La hermana Emma me estaba comentando ayer que las hermanas, ella va a promover para que las hermanas tengan una actividad de la amiga secreta, algo así, en el cual es el propósito de que van a estar orando unas por otras y se van, creo que se hacen un regalo cada semana o cada 15 días, algo así, un dulce o algo por el estilo, un chocolate. Entonces, oren por las actividades también. Eh, Se está tratando de comenzar una reunión femenil, ¿verdad? No sé si sea cada semana o cada mes, ¿verdad? Cada 2 semanas, cada 2 meses. Entonces la hermana Emma está tratando de preparar esto. Ore por ella para que se le quite el temor, el pánico escénico, ¿verdad? Porque tiene el material y tiene todo. Entonces, ore por favor por la hermana Emma. También, tal vez en el mismo sentido, los varones vamos a tener tal vez el mismo día, o si no un día después, nuestra reunión varonil, también con el propósito de aprender un poco más de las necesidades del hogar, de la tarea que los varones tenemos en nuestro hogar. Los anuncios de esta semana, hermanos: a las 10 de la mañana hoy tenemos la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Romanos, y vamos a la cuarta lección, si más no me equivoco. También a las 11 de la mañana la predicación, y por las tardes aún todavía no tenemos. Le pido que en este sentido también que ore por mí, por mi garganta, hermanos, porque yo termino con la garganta muy, muy, muy lastimada después de mediodía, y me tardo en poder hablar bien y recuperarme. Creo que esta es una de las secuelas del virus del corona, ¿verdad? De cuando lo tuve. Hay quienes dicen que el pelo se cae por eso, pero déjeme le digo que a mí se me cayó antes, ¿verdad? De eso. Yo creo que era una premonición de que me iba a pegar ese virus. Pero gracias a Dios, hermanos, el próximo miércoles continuamos con nuestros estudios de personajes bíblicos, y el miércoles a las 6 de la tarde tenemos la predicación también, ¿sí? La que es transmitida completamente en vivo a través de Facebook, y luego en las plataformas, ¿verdad? Que tenemos aquí en la iglesia, que es en YouTube, que es CBC Indie. Vamos a orar, hermanos, y por favor continúe orando por esta necesidad de la familia Branscombe allá en Greenfield. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por su amor y su misericordia, porque, Señor, en su infinita sabiduría nos ha permitido ver la luz de este nuevo día. Rogamos, Señor, que usted trabaje, Dios mío, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en este día.
Sobre todo, Dios mío, le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo le ruego, Señor, que quite de mí cualquier maldad, cualquier oprobio, Señor, que pueda yo ser de bendición a mis hermanos aquí presentes, a aquellos que nos están escuchando. Rogamos, Dios mío, también por las visitas que se hicieron ayer, que usted toque corazones, Señor, y que nos dé su gracia para que este hogar en particular esté abierto a nosotros y podamos llevar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Bendiga, Señor, por favor, y sostenga y llene de misericordia a Kim, a la hermana, Señor. Usted sabe lo que ella está pasando y no sabemos, Señor, el tiempo usted lo tiene estipulado para Robert. También, Señor, tenga misericordia de él y fortalezca, Dios mío, en estos momentos a Adam, su hijo, y a Francis, su hija. Sosténgalos, Señor, que puedan ellos sentirse protegidos, que puedan ellos sentirse confortados a través de su presencia, Dios mío. Le rogamos, Señor, especialmente por nuestros familiares, aquellos que andan alejados de usted, aquellos que aún no le conocen, Dios mío, que podamos nosotros ser un testimonio digno para que ellos puedan acercarse sin temor, para que ellos puedan entender que solamente en Cristo, Señor, puede haber salvación y solamente en Cristo se encuentra la paz a pesar de la tormenta. Bendiga su palabra, Señor, bendígala. Ayúdenos, Señor, a aprender aún mucho más de este capítulo tan maravilloso en su palabra, Señor, que nos ha dejado en el libro de Hebreos. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Abran sus Biblias, por favor, nuevamente, queridos hermanos. Estamos en Hebreos capítulo 11. Esta es la segunda parte de la sucesión de la fe. La semana pasada vimos lo que es la anticipación de la fe dentro de esta galería. Hoy, dentro de este mismo cuadro, vamos a ver lo que titulamos la adoración de la fe. Dice el versículo 21, dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La adoración de la fe. Hermanos, la fe no es falsa a su naturaleza. La fe en realidad no esconde su carácter, no es falsa ni a su naturaleza ni a su carácter. Se encuentra o está unida dentro de los parámetros de las promesas que Dios le ha dado a la fe de Isaac, la cual había anticipado las cosas que estaban por venir para los descendientes, para los herederos. Y la fe que ahora habitaba en el corazón de Jacob, queridos hermanos, no habría de ser diferente. No. Acuérdese que la semana pasada, dentro de la anticipación de la fe, vimos la importancia que es el que usted y yo compartamos nuestra fe con nuestros hijos. Y en este caso, Isaac, aún en las limitaciones y en los errores que cometió dentro de su vida, Isaac fue capaz de entregarle la fe que él tenía a su hijo Jacob. Ahora, la fe de Jacob no anticipaba tan solamente un futuro para su hijo, pero también para sus nietos. Dice este versículo que leímos hace un momento: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y mientras que la carne de Isaac y de Jacob se acercaban a su final, ¿sabe una cosa, hermano? Y le vuelvo a repetir esto: la fe estaba anticipando la continuación de las cosas venideras. Y esto es el común denominador de la fe, hermanos. Nuestra fe no está estancada en nuestra vida. Yo se lo vuelvo a repetir: nuestra fe, hermanos, no es un evento en el pasado de nuestras vidas. No es un evento en el cual, hermano, usted y yo finalmente entendimos que necesitábamos un Salvador y quedó estancado ahí, hermanos. En realidad es un evento que ha continuado desde ese momento y no va a terminar, hermanos, aún estando ya en la presencia de nuestro Señor. Habremos de disfrutar esas promesas, habremos de disfrutar la realidad de nuestra fe. Mire,
habiendo enfatizado dentro de la anticipación de la fe, el divino artista, queridos hermanos, vuelve a tomar sus pinceles. Vamos a tratar de ilustrarlo de esta manera. Y quiere enfatizar ahora o agrandar o agigantar el hecho de que la fe tiene una actitud de adoración, la cual se nos revela aquí en este versículo que acabamos de leer. La adoración de Jacob. Por la fe Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y aunque la vista de la fe es hacia la promesa de las cosas que habrán de venir, de las cosas venideras, el deseo de la fe es adorar, queridos hermanos. El deseo de la fe, hermanos, es postrarse ante su creador, ante su progenitor y adorarle completamente. Esta palabra adorar es probablemente un derivado de otra palabra que significa besar. Y tiene besar, hermanos, como el sentido de un perro, hermano, de su mascota, de su perro, el cual le demuestra su amor, le demuestra su devoción a usted cuando usted le da la mano y él comienza a lamerle la mano. Es esa devoción, ese sentido de postrarse ante algo, ante alguien, ante el Todopoderoso. Es ese sentido, hermanos, de darle honor, de darle reverencia, de adorarle a Él. Y aunque la carne, hermanos, sea voluble, aunque la carne se sienta cansada, hermanos, la fe es fiel. Y sabe, hermano, hermana, la fe no habrá de adorar a cualquier persona o cosa. No tiene en ninguna manera la pretensión ni el deseo de mantener sus sentimientos escondidos. Al contrario, hermanos, la fe desea mostrar toda su afección y toda su adoración al único y verdadero Dios viviente. Fíjese, esa es la verdadera fe. Y hermanos, dentro de la vida de Jacob, al igual que en la vida de su padre Isaac, al percatarse que estaba llegando a la frontera de la eternidad, la fe de Jacob hace una pausa. Y esa pausa la hace para adorar. Ahora, hermanos, la adoración no es una nueva experiencia para la verdadera fe bíblica. En realidad, es un proceso sucesivo que ha comenzado desde la primera vez que la fe vislumbró al verdadero Dios viviente. Entonces la fe de Jacob, cuando hace esa pausa, hace lo que siempre había hecho: adoró al Dios Todopoderoso. Ahora la adoración de la fe, fíjese, es el acelerante que genera en usted y en mí, de la misma manera que lo generó en Jacob. Genera la consagración, genera la devoción, genera la veneración, genera la alabanza. Las experiencias, hermanos, adorativas o adorantes de Jacob, tal vez para usted y para mí sean innumerables. Y si alguna en particular tuviera que ser considerada por nosotros, dentro de todos los registros que tenemos aquí en la palabra de Dios, para nuestra amonestación y aún las que no fueron para nuestra amonestación, dentro de la imposibilidad de mirarlas todas, creo que el divino artista nos anima a que usted y yo atendamos a esas que están alrededor del cayado de Jacob, alrededor de ese bordón que Jacob usaba para caminar. Dice este versículo que Jacob adoró apoyado de su bordón. Con el cayado de Jacob en la mente, usted y yo podemos considerar tres áreas en las que la adoración de la fe animó a Jacob para que alabase. ¿Sí? Mire, vaya conmigo a Génesis 32, versículo 10. Y fíjese lo que dice ahí, Génesis 32, versículo 10. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad
y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé el Jordán y ahora estoy sobre estos dos campamentos. Aquí en este versículo se nos recuerda de la bendición de un simple cayado. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. El tiempo para que Jacob regresase, hermanos, con su parentela había llegado, y para que él residiera dentro de la frontera de la herencia que le pertenecía. Esto, hermanos, no fue una decisión de Jacob, en realidad fue un movimiento dictado por Dios. Génesis 31:13 nos enseña esto. Detrás de Jacob están los torcidos caminos de la decepción, y delante de él se encuentran las turbulentas aguas del desagrado. Él está a punto de encontrarse con su hermano, queridos hermanos. Ahora, el frenético temor de la carne ha cegado incluso muchas veces, obstruido el ojo de la fe, y es en este momento en que Jacob recuerda que tiene en sus manos, ¿sí? Ahí en la mano de Jacob está un simple cayado, una simple vara, hermanos, que él estaba usando para caminar. El mismo que traía de la casa de su padre cuando huyó de esta. Sí, acuérdese que Jacob huyó por el temor de perder su vida cuando le había robado la bendición a su hermano Esaú. Sí, hermanos, Jacob tendría que reconocer que Dios había sido demasiado bueno con él. Mire, Jacob era un decepcionante, era un mentiroso y era un engañador rebelde. Y la primera vez que Jacob pasó por este camino no tenía absolutamente nada, sino la ropa que traía puesta en su espalda y el báculo o cayado que llevaba en su mano. No tenía abrigo. Y Jacob se encuentra en ese momento resguardado bajo las estrellas del cielo y siendo mojado por el rocío de la noche. Y en esa noche una piedra se convierte en su almohada. Este ya no era el caso de Jacob. Ahora, hermanos, de regreso después de tantos años, por lo menos 14 años, Jacob tenía abundantes posesiones, las cuales no se podían sostener en las manos que él tenía. Jacob en realidad era un hombre bendecido con esposas, hijos, becerros, burros, rebaños, siervos, hombres y mujeres. Jacob había descubierto que todo esto él no lo había adquirido por el poder de sí mismo. No lo había adquirido por el camino manipulativo de la carne, sino por la misericordia y voluntad de su Padre Dios. Como todo esto era de él, ¿cómo podría ser de él? Solo hay una respuesta: Dios se lo había dado. Yo espero, hermano o hermana, que en este momento una campanita le esté sonando en su mente. Sí, que una campanita le esté llamando la atención. Sí, hermano, porque todo lo que usted tiene, todo lo que usted posee, hermano, no lo ha conseguido usted. Dios le ha dado la sabiduría, Dios le ha dado la inteligencia, Dios le ha dado la capacidad. Hermano, tal vez Dios se lo ha dado en las mismas manos. Tal vez Dios no ha permitido que alguien como el suegro de Jacob, como Labán, lo time y le robe y le quite. Tal vez Dios ha hecho con usted lo mismo que hizo con Jacob y le ha dado, querido hermano, querida hermana, posesiones. Jacob ciertamente estaba de acuerdo totalmente con las palabras de Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1 versículo 27. La adoración, hermanos, por decirlo de otra manera, inundó el corazón de Jacob al mirar su cayado. Estaba bendiciendo a sus nietos y mira su cayado y se postra, hermanos,
sobre él, se apoya en él y comienza a adorar. Él no había sido golpeado con la miseria. Al contrario, hermanos, al contrario, Jacob había sido bendecido con la misericordia de Dios. Y aunque la carne solo vio conflictos, la fe tuvo un vislumbre del Todopoderoso. Sí, Jacob regresaba, hermanos, para encontrarse con su hermano, y la carne estaba llena de conflictos. Había dividido su familia en dos. Había puestos a uno de un lado y a otros de otro. Y él dijo: yo voy a pasar el Jordán y voy a ver a mi hermano y le voy a pedir perdón. No vaya a ser que venga odiándome todavía y me quiera destruir, me quiera matar. Hermanos, esa es la carne. Pero la fe, hermanos, tuvo un vislumbre, un vistazo al Todopoderoso. Todo fue hechura de Dios, y esta fue la causa de la adoración y de la alabanza de Jacob en ese momento. Ahora, hermanos, la segunda ocurrencia que usted y yo tenemos que considerar es simple y sencillamente cuando usted y yo leemos apoyado de su bordón. Estas palabras nos dirigen hacia el cayado de apoyo en el quebrantamiento. La palabra apoyado significa reclinarse en, sentarse, sostenerse. Hermanos, el cayado de Jacob no solo servía de recordatorio de las bendiciones de Dios en el pasado, también lo es en el quebrantamiento del presente. Dios demostraba no tan solo ser fiel a Jacob con la promesa de su presencia, también, hermanos, demostraba ser fiel con su plan de perfeccionamiento. Sí, hermano, Dios está trabajando con nosotros. Y si usted y yo no lo podemos ver así, hermanos, si estamos muchas veces renegando de las situaciones que estamos pasando en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios es clara y es específica que debemos de darle gracias a Dios en todo, hermano, usted no sabe lo que Dios está haciendo. Y muchas veces usted y yo no crecemos espiritualmente, no maduramos espiritualmente, y mucho menos adoramos a Dios, porque vivimos día a día renegando de lo que nos está sucediendo, sin darnos cuenta de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y Dios está usando aún los mismos ataques de Satanás, aún, hermanos, las mismas dudas de la carne, para ayudarnos a usted y a mí a salir adelante, mejorarnos. Al igual que con Abraham, hermanos, ilustrado en la separación de la fe, Dios tampoco habría de dejar a Jacob en el mismo estado espiritual en que lo había encontrado. No, mis hermanos, Dios a usted y a mí nunca nos va a dejar de la manera en que nos encontró. Así como físicamente usted y yo maduramos, hermanos, el propósito de Dios es que espiritualmente usted y yo estemos en una continua maduración, en un continuo perfeccionamiento. Habiendo separado al creyente de la ira del pecado, Dios prepara y comienza el trabajo de perfección que separará al santo del camino del pecado, queridos hermanos. Pablo recuerda a la congregación en Roma acerca de esta obra. En el capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted quiere saber para qué fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué fuimos conocidos? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, conforme significa juntamente formados, similares, al mismo estilo. El plan de Dios es de perfeccionar. Es literalmente, hermanos, destruir la imagen del primer Adán y reemplazarla con la semejanza del postrer Adán, de Cristo, queridos hermanos. Sí, hermano, usted y yo, cuando estemos en la presencia de Dios,
de este cuerpo físico inmundo, hermano, decadente, lleno de pecado, no va a quedar absolutamente nada. Nada. Hermanos, vamos a ir con un cuerpo, perdón, semejante al de nuestro Señor Jesucristo a la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Este plan no está limitado a algunos cuantos. Sí. Es para todos aquellos que estamos comprometidos con la causa de la fe. No somos especiales. Perdón, no somos únicos. Jacob, hermanos, pensó que la amenaza más grande para él era el viejo Jacob. Sí. Y ese viejo Jacob tenía temor de su hermano, cuando en realidad su hermano lo amaba. Solo en la oscuridad Jacob se encontró luchando, trabado en una lucha en la que él estaba destinado a ganar. Sí, hermanos, Jacob salió ganador. Y cuando en la mañana siguiente salió el sol, Jacob salió con un nuevo hombre. Un nuevo nombre, perdón. Génesis 32:28 dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, hermanos, ya no sería conocido como el tramposo astuto, como el engañador. Ya habría de ser conocido como Israel, el hombre que de fuerza, que forzó, hermanos, literalmente una batalla con Dios y con los hombres. Ese es Israel. Ahora los rayos de la luz del amanecer, hermanos, se postraron sobre un hombre que emergió literalmente con una nueva naturaleza. Dice su palabra: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Génesis 32:31. Jacob había entrado. Fíjese, yo muchas veces pensaba, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cómo es posible que Jacob haya ganado, verdad, en esta batalla, en esta lucha? Pero mire, la verdadera enseñanza de este pasaje es esta. Cuando entró la noche, hermanos, esa noche Jacob avanzó y dio sus primeros pasos con una autosuficiencia. Yo soy Jacob, yo venía sin nada y ahora regreso con una multitud de posesiones, con una gran familia, con ganado, con rebaño, con burros, con todo, con esposas, con hijos. Ese era el Jacob que había salido y que había entrado en esa noche. Pero ¿sabe una cosa? Cuando salió a la luz del nuevo día, Jacob salió con la suficiencia en el único y omnipotente soberano, Dios mismo. Allí en la oscuridad Dios golpeó mortalmente a la porción carnal de Jacob y una transformación comenzó a tomar lugar. Jacob ya nunca más sería el mismo. El temor carnal a Esaú descansaría en la fiel suficiencia de Dios. Dios había estado en control de Jacob y en control de todas las circunstancias, y en todos los momentos de su vida no era Jacob. Dios era quien había tenido el control. Y Jacob, hermanos, no se había dado cuenta. Pero cuando amanece, hermanos, y Jacob sale de esa batalla cojeando, hermanos, Jacob se había dado cuenta en ese momento que había sido Dios. Sí, luchó y dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Y sabe cuál fue la bendición más grande, hermanos? Que le quitó la carnalidad de su vida.
Le quitó, hermanos, la dependencia en la carne, le quitó la actitud de engaño, le quitó, hermanos, la actitud, hermanos, de estafa, le quitó, hermanos, esa actitud carnal que en él había. Fue ahí, hermanos, en Peniel que la fe tuvo otro vislumbre de Dios. Y fue un vistazo de Dios que no tan solamente hizo algo al bendecirle, hizo algo, hermanos, al quebrantar la carne de Jacob. Fue algo, hermanos, que Jacob no podía haber hecho por sí mismo. No. Y cada vez que Jacob se apoyaba sobre su cayado, el ojo de la fe miraba a Dios. El Dios de Jacob trabajaba fielmente a su favor en él mismo. En él mismo. ¿Y sabe qué, hermanos? El Dios de Jacob, nuestro Dios, es un Dios digno de la adoración y de la alabanza nuestra, así como lo fue de Jacob. En tercer lugar, hermanos, y por último, la escena final ocurre cuando la jornada terrenal de Jacob llega a su fin. El sol estaba hasta el extremo oeste mientras comenzamos a discernir a una que otra estrella en la oscuridad que sobrecoge al planeta. Y es en este crepúsculo de los días últimos y finales de Jacob donde miramos nuevamente al cayado entregado. El cayado estaba entregado ya hacia la sepultura. Entonces dice Génesis 47:31, Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Este es el pasaje, hermanos, que es la base, hermanos, el precursor del versículo 21 de Hebreos 11. Dice, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Consciente del curso natural, Jacob no fue agarrado desprevenido. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Versículos 29 al 30. A través de los años Dios había continuado el perfeccionamiento dentro del proceso de quebrantamiento, y Jacob, ahora referido como Israel, poco a poco, hermanos, poco a poco en su vida fue transformado. Y momento a momento Dios había purgado a Jacob de la carne para agrandar, hermanos, sacando la carne, agrandar a la misma fe. Pasaría un poco más de tiempo y Jacob estaría completamente libre de la carne, porque ya habría arribado a la frontera de la eternidad. Mientras que la carne pudiese temblar con temor a la tumba, la fe se estaba regocijando en el prospecto que le esperaba al cruzar esa frontera. Y habiendo asegurado la promesa de José, donde le contesta en el versículo 30, y José respondió, haré como tú dices. Jacob hizo algo totalmente contrario a las obras de la carne y a los caminos del hombre natural. Jacob adoró. Entonces, dice su palabra, Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Versículo 31. Yo decía, ¿a qué se refiere aquí? La palabra inclinar significa bajar, postrarse en respeto, en reverencia, honrar, especialmente a Dios. Al inclinarse sobre su cama, Jacob le da la espalda al mundo y mira hacia la eternidad y adora. Pero aquí, hermanos, hay algo sumamente interesante dentro de esta escena. ¿Y sabe qué es eso, hermanos? Ya no hay cayado. Ya no hay cayado. Jacob había entregado su cayado porque ya no lo necesitaría más.
sabiendo que la carne estaba a punto de ser completamente derrotada por la muerte, Él ya no cojearía a través de este mundo, sino que caminaría libre en el otro. En el pasado, hermanos, la presencia del cayado nos hablaba de la provisión y del perfeccionamiento, pero en el presente, la separación de ese cayado nos habla del paraíso y de la perfección. Y es aquí, hermanos, donde vienen las preguntas para nosotros. Yo sé, hermano, que la carne en nuestras vidas lucha por continuar. Es normal. Pero, hermanos, la fe en realidad va a aventar o va a tirar a ese cayado terrenal hacia un lado. La fe no va a seguir sostenida de un cayado, hermanos. Al contrario, la fe habrá de abrazar la promesa de la eternidad. Es aquí, hermanos, donde usted se debe de preguntar: ¿está mi fe adorando a mi Señor y a mi Salvador? Mientras la hermana Tania toca, yo quiero decirle, hermano, hermana, que al igual que Jacob, usted y yo podemos hacer esto. Podemos echarle un vistazo a un lugar especial. Apocalipsis 21:2 dice: la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Usted y yo podemos, al igual que la fe de Jacob, no solamente ver un lugar, pero ver a un pueblo, una nación, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos en ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. No solamente podemos ver a un lugar y a un pueblo, hermanos. Usted y yo podemos ver a un potentado, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Usted y yo, a través de la fe, podemos ver una adoración. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Hermano, hermana, Dios está preparando todo esto, al igual que para Jacob, para usted y para mí. Y Dios lo estaba esperando en la entrada de la eternidad. Hermano, Jacob no iba solo. Y esto me llena de esperanza para este hermano que está sufriendo con cáncer ahorita. Porque, hermanos, en el momento en que él cierre sus ojos aquí y no los vuelva a abrir, él los abre en la presencia de Dios, en la presencia de su Salvador. Hermano, Él, solo Él, merece nuestra honra y nuestra adoración. A Él, solamente a Él, Jacob había de adorar, y lo hizo. La vida de Jacob habría de llegar a un cierre, y la fe de Jacob habría de hacer lo que siempre hace: se postró en humilde sumisión y adoró al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe, hermano? Desde la primera vez que la fe miró a Dios, desde que la primera vez que la fe de Jacob echó un vistazo al Dios Todopoderoso, la adoración de la fe enardeció los fuegos de adoración en el corazón de Jacob. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con ustedes? Con cada uno de nosotros en particular. Cuando usted y yo tendríamos que vivir en un estado completamente de adoración, de agradecimiento, postrados ante nuestro Dios, hermanos. Aún en los tiempos de bendición, aún en los tiempos de quebrantamiento, o aún en los tiempos de sepultura, hermanos,
Jehová Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido amoroso a los ojos de la fe y es digno de toda nuestra adoración. Creo que la pregunta final sería, hermanos, ¿tengo yo la actitud de Jacob? ¿Está mi carne muriendo en el sentido de que ya no me dejo controlar por esta, y al contrario, yo vivo caminando en la fe de mi Señor, del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí? ¿Dónde estoy yo en este momento? ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde está esa verdadera adoración que dices tener, hermano? No estoy hablando de gritar, no estoy hablando de aplaudir, estoy hablando de postrarte ante tu Dios y agradecerle por lo que Él está haciendo en tu vida. Él está en control de todo, hermano, hermana. Él está en control de esta pandemia. Él está en control de nuestros gobernantes. Y sepas, hermano, que no ha llegado ninguno al poder, a ese puesto de eminencia, sin que Dios lo haya permitido. Es tiempo, hermano, hermana, de que usted y yo nos levantemos de ese estado letárgico y carnal y vivamos espiritualmente postrados ante Dios, agradeciéndole por todo lo que ha hecho. Hermano, si tu fe no te promueve a hacer esto, hermano, esa no es verdadera fe bíblica. Y es tiempo de que comiences a evaluar lo que estás viviendo. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor y su misericordia, Señor. Dios mío, miramos a nuestro alrededor y vemos tanto, Señor, que tenemos, tanto que usted nos ha dado. El Señor perdone por nuestra falta de agradecimiento y nuestra falta de adoración. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Bendiga su palabra, por favor, que no quede solamente ahí, que se traiga fruto de justicia en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo se lo estamos pidiendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.